Me faltan con 4 laboratorios más. Ahora, yo sé que el ingeniero va a estar hasta lo último, así que les propongo ambas cosas. Lo acabamos la materia en 2 semanas, el laboratorio, perdón, en 2 semanas, avanzando miércoles y viernes, o lo terminamos hasta el final, hasta el 24 les estaría tomando su examen. Depende de ustedes. ¿Qué dicen? Si lo terminamos en 2 semanas, la entrega de todos modos sería miércoles, ¿no? De los laboratorios. ¿Y cuándo Sí, daríamos no examen? Conmigo sería 24, avanzaríamos 26, avanzaríamos el 3 y el 5, y podría tomarles examen un domingo para no perjudicarlo, porque sé que después del 10 van a estar todo el mundo presionado con proyectos y exámenes finales. Sí, la verdad que sí, sería mejor. Por eso digo, o les doy esa opción o les doy hasta el final, que vamos solo avanzando, y como sé que el ingeniero va a entregar lo último sobre el límite de sus notas, así que depende de ustedes. Yo prefiero las 2 semanas, honestamente. Colóquenlo a ver en el chat de la sesión, que dicen son 22. Es la mayoría, okay. No entran más, digamos. ¿Terminar rápido o hacerlo lento el avance? Ya todos quieren rápido. Así igual me dijeron que querían 2 exámenes y ahí terminaron con 1. Ya, estamos entonces en eso. Vamos a avanzar rápido y a ver, veamos aquí sería 7, 8. El viernes 5 no puedo. 9, 10 y podemos avanzar los 2 laboratorios el miércoles 3 y el 14 dar examen. Para el 14 podría hacer el examen, eso no hay problema. Tendría que llevar uno sí o sí el viernes. Pasa que el corte directo y el corte traxial mínimo son 2 sesiones de Zoom a 3. El corte traxial es larguísimo, así que no puedo hacerlo más muy juntos, los voy a sobrecargar. Estos 2 últimos, el 7 y el 8, veleta y equivalente a arena, son cortinos. Se puede en una sesión de Zoom explicar todo, cada uno. Por eso el viernes sea una clase de 40 minutos, digamos. Y para no perjudicarlo tanto, todos sus laboratorios me lo podrían presentar el sábado hasta medianoche. ¿Ya? No así que me lo presenten el miércoles. Ok. No. ¿Este es el laboratorio 6? 7. Perdón, sí. Ya. Entonces quedamos en eso. Les tomaría examen un domingo. El examen, bueno, ustedes no me conocen, así que serían 3 preguntas teóricas y les preguntaría un laboratorio. ¿Ya? Son 10 laboratorios. Bueno, el anterior semestre me dio 20 puntos el ingeniero de laboratorio. Entonces 10 puntos son sus informes y 10 su examen. Cada pregunta de los 10 del examen son 3 teóricas, valdrían 2 puntos cada teórica y 40 el laboratorio que les vaya a preguntar. Ya les pregunto el procedimiento de un laboratorio y ahí serían total sus 20 puntos de laboratorio. ¿Ya? Eso para que lo vayan teniendo en cuenta. No todos son mis alumnos en carretera, así que no saben cómo es la manera que yo evalúo. ¿Ya?
Entonces, ya teniéndoles explicado todo eso, tengo que tomarles examen, si no puedo no tomarles examen. Porque algunos tienen tan desastre sus informes de laboratorio. Así que tengo que tomarles examen. Ya. Entonces, definido todo eso, comenzamos. El laboratorio que vamos a ver el día de hoy se llama el ensayo de corte con veleta. Un ensayo parecido al ensayo que ya hemos visto en el ensayo de penetrómetro de bolsillo. Se determina lo mismo, la resistencia al corte de un suelo cohesivo en condiciones no drenadas. Entonces, la implementación del ensayo de veleta in situ surge a partir de los años 40 y 50, ¿ya? Siendo un método de prospección geotécnica bastante sencillo y fácil de emplear. Con el correr del tiempo y debido a que las tensiones de los suelos son bastante variables, es que se ha desarrollado dimensiones, variantes de las dimensiones de la veleta. Hay veletas de laboratorio que son de dimensiones muy pequeñas, como también hay de veletas de laboratorio veletas de campo cuando los suelos son algo bastante duros. Ustedes han visto una tablita de consistencia de suelo, entonces se usan unas veletas de mayor sección, ¿ya? Como también hay las variantes en las aspas. Hay estas veletas que tienen aspas y hay otras que son hasta el fondo rectas, ¿ya? Hay un montón de variantes para el ensayo de veleta. El hecho de que varíe las aspas varía al final en esta pequeña ecuación de determinar la resistencia al corte con la veleta. Varía en función al tamaño, a la forma de la aspa también, la ecuación de determinar la tensión última. Las normas que rigen el ensayo están la ACTM D2573 y la Aston T223. Entonces, es una prueba de campo bastante rápida y sencilla que nos permite determinar en condiciones saturadas para suelos de arcillas y limos la resistencia al corte sin drenaje. Recordemos que los suelos arcillosos o los suelos con alto contenido plástico drenan bastante lento, es por eso que su resistencia al corte en estos ensayos se determina como resistencia al corte no drenada, ¿ya? Cuando veamos el tema de corte directo, ustedes se dan cuenta que varía mucho la resistencia si se considera en condición drenada o no drenada, ¿ya? Eso para hacerles entender. El ensayo de veleta consiste básicamente en colocar una veleta de 4 hojas dentro del suelo inalterado y en girarla desde la superficie para determinar la fuerza de torsión necesaria para lograr que una superficie cilíndrica se vea cortada por la veleta. En esta fuerza de corte se halla la resistencia unitaria de dicha superficie. No es recomendable que al momento de introducir la veleta usted aplique un pequeño torque porque ya estarían alterando la condición del suelo, ¿ya? Además de que las varillas de la veleta deben tener la suficiente rigidez para no producir torsión en su interior. Más adelante vamos a ver a qué se refiere en ese punto, ¿ya? Y como aclaración, el ensayo del penetrómetro de bolsillo y de veleta no son ensayos con valor geotécnico. Ustedes no pueden presentar un informe de resistencia de un suelo habiendo hecho estos ensayos. Son ensayos de verificación en campo, ¿ya? No, por sí solos no pueden validar un informe geotécnico. Objetivo: determinar la utilización de la veleta para encontrar la resistencia al corte no drenado de un suelo arcilloso y de tal manera también determinar la cohesión. Conocer la resistencia al corte sin drenar, especialmente con el equipo que tenemos en el laboratorio, las veletas pequeñas, es apta o recomendable para usarse en suelos blandos. El ensayo de veleta consiste en una varilla con 4 hojas ortogonales entre sí, que es insertada en el suelo y a la cual se le aplica un torque hasta que se produzca la falla del suelo por corte.
Dicho torque es registrado y empleado para calcular la resistencia al corte no drenado. Adicionalmente, mediante un procedimiento especial del mismo ensayo, se calcula la resistencia residual no drenada. Este ensayo se realiza exclusivamente en arcilla y limos muy blandos a blanco. Eso cuando se trabaja con las veletas de laboratorio. Cuando se trabaja con veletas de secciones mayores, entonces se puede todavía trabajar en suelos que sean medianamente firmes. Se obtiene resultados bastante confiables para resistencia al corte sin drenaje, y otra vez aquí en estas condiciones de ensayo asumimos que el ángulo de fricción es igual a 0, aunque no lo fuera, ¿ya? Ahora, la veleta de bolsillo o la veleta que tenemos nosotros en laboratorio tiene las siguientes dimensiones. La hay de un diámetro de 16 milímetros y una altura de 32 milímetros. Y un diámetro de 20 milímetros y una altura de 40 milímetros. Y un diámetro de 25.4 milímetros y una altura de 50.8 milímetros. Ahora, cuando se necesita trabajar o se va a trabajar en suelos que no sean blandos, hay dimensiones de veleta un poco más elevadas, como la que vemos aquí, de 50.8 milímetros de diámetro, altura 100.16 milímetros, de diámetro de 63.5 milímetros, de altura de 152.4, diámetro de 76.2 milímetros y altura de 152.6 milímetros. ¿Ya? Entonces serían una veleta, habría de 2, 2,5 y 3 pulgadas. Esta es la que van a ver en el video que les voy a mostrar. Estas serían las veletas de laboratorio. Esta misma es la que tenemos nosotros para hacer el ensayo. Si se fijan, siempre va de la mano con el penetrómetro de bolsillo. Es un mismo estuche ustedes cuando, bueno, si hubiéramos estado haciendo la laboratorio en semestre normal, yo les mostraría, tenemos un estuche similar a este, les mostraría que en el mismo, donde está el equipo de veleta, también va a estar el equipo de penetrómetro de bolsillo. ¿Ya? Estas son las veletas para el ensayo, o veletas pequeñas o veletas de laboratorio. ¿Ya? También se las usa en campo, pero como la penetración del suelo es bastante alta, entonces esta veleta va a generarse dentro de sí misma una deflexión, entonces no es recomendable utilizarla. Y estas serían las veletas de campo. Esta es una, si no me equivoco, puede ser de 2,5 a 3 pulgadas. ¿Ya? Este es el torquímetro que utiliza la veleta, las veletas más grandes, esas de 2 pulgadas, 2,5 y 3 de diámetro. En cambio, aquí tiene un valor, aquí si se fijan hay como una especie de anillo, ¿ya? Ahí está el torquímetro de esta veleta. Aquí lo pueden ver. En cambio, aquí tiene que venir por fuera del equipo de torsión. Entonces, el parámetro de resistencia al corte no drenado se obtiene igualando el valor del momento de torsión con el momento de la fuerza cortante, por lo tanto se obtendrá la siguiente expresión. Y para las veletas que tenemos nosotros en laboratorio, esta es la ecuación para trabajar o para encontrar el esfuerzo de corte, o como ya hemos visto, cuando el ángulo de fricción es 0, el esfuerzo de corte es igual al esfuerzo de cohesión. Entonces tenemos que la cohesión o el esfuerzo de corte será igual a 6 por el momento torsal registrado en la veleta, dividido entre pi por el diámetro al cuadrado de la veleta por el diámetro más 3 veces la altura de la veleta. Aquí, como ejemplo, si se fijan, el diámetro dice, nosotros ya lo tenemos, la altura es 2 veces el diámetro, y lo ideal es que la tubería no sobrepase 10 veces el diámetro de la altura. Perdón, claro, que la longitud de la tubería no sea mayor a 10 veces el diámetro. Entonces, es por eso que en estos casos esta veleta no es aplicable para trabajarla en campo, ¿ya?
Se llaman veletas de laboratorio porque pueden llevarnos un pedazo de muestra inalterada y nosotros podemos someterlo al ensayo. O en su defecto, cuando se hace el ensayo de Proctor en suelos muy cohesivos y uno tiene que determinar con un mejoramiento del suelo cómo mejorar las propiedades o cómo mejorar la resistencia, entonces puede aplicar este equipo. ¿Ya? ¿Qué pasa si el diámetro es a 10 veces mayor a la tubería? Las tuberías estas no son bastante de bastante sección, entonces al aplicar la fuerza del torque arriba, puede ser que esto empiece a pandearse. Es por eso que ustedes pueden ver aquí que viene acoplado a otra tubería de mayor sección, ¿no? Eso ya han ido viendo, dándose cuenta de que si se quiere entrar a profundidades mayores, entonces necesita que esa tubería que transmite el esfuerzo torsor al final de las aspas de la veleta no tiene que generar un fenómeno de pandeo, porque si no la energía se disipa. Entonces es por eso de que ya se empieza a trabajar con esto. Si se trabajara con las secciones normales de la veleta, entonces lo recomendable es máximo de que la altura de la tubería de la veleta sea máximo 10 veces el diámetro. O sea, una veleta de 3 pulgadas serían 30 pulgadas, que no son más de 75 centímetros, más la veleta, no podrían trabajar más de 80 centímetros de estudio. Materiales: este ensayo se utiliza únicamente para suelos arcillosos, ¿ya? También se puede realizar en laboratorio con arcillas blandas o algunas que hayan sido traídas mediante tubería Sherry. Las dimensiones de las veletas deben estar bien especificadas para poder determinar los valores para poder determinar la resistencia de la fórmula, ¿ya? Las varillas de torsión, que es estas que veníamos viendo, que no deben ser mayor a 10 veces el diámetro. Y si de ser así, de querer tener más de esa altura, entonces tratar de cambiar la sección de la varilla para que sea un poco más gruesa, tenga mayor rigidez y no se genere el fenómeno de pandeo, ¿ya? Una pala cavadora o una pala vizcacha para poder hacer el sondeo, un engranaje de transmisión para poder aplicar la torsión a la veleta, ¿ya? El torquímetro y las herramientas que sean necesarias, como llave para ajustar la veleta, acoplamiento de varilla, cronómetro, etc. Procedimiento: se penetra la veleta desde el fondo del agujero o de su revestimiento mediante un simple empuje hasta la profundidad a la cual se va a efectuar el ensayo, cuidándose que no se aplique torsión en dicho empuje. Entonces ustedes ya tienen el punto donde van a hacer el ensayo. Lo que hacen es empujar, ¿ya? Sin generar que ustedes apliquen un pequeño torque al momento de generar el empuje, porque las veletas tienen que hundirse todas las aspas primero en el suelo, ¿ya? No hay una imagen de eso, no la tengo. Al nivel que ustedes van a hacer el ensayo, tiene que estar completamente hundida todas las aspas de la veleta. Con la veleta en posición, aplique el giro a una tasa que no exceda el 0.1 grado sobre segundo a 0.2 grados sobre segundo. Generalmente se requieren para la falla entre 2 y 5 minutos, excepto en arcillas muy blandas en las cuales puede elevarse el tiempo de 10 a 15 minutos. ¿Ya? Materiales más duros que alcanzan falla con una deformación pequeña, se puede reducir la tasa de desplazamiento angular de tal manera que pueda obtenerse un valor razonable para las propiedades de esfuerzo de deformación. Este punto de aquí es el que más problemas presenta en la norma, ¿ya? Bueno, si bien ya está estipulado la velocidad, que es bastante lenta, hay algunas personas que lo hacen muy rápido y hacen que el suelo llegue a fallar inclusive antes del minuto, y eso está mal, ¿ya? No les digo que cumplan con la velocidad del ensayo, porque es bastante complicado poder seguir esa velocidad, pero tampoco que lo excedan y lo hagan tan rápido. He visto ensayos de corte de veleta que mientras más rápido lo hagan, mejor creo que para ellos.
Ya, entonces continuando con eso, durante la rotación de la veleta manténgase a una altura fija, anote el momento máximo. Con aparatos de transmisión se deben anotar los valores intermedios del momento integrados de cada 15 segundos. Por lo general esto es más complicado, entonces lo que uno tiene que estar es bien atento a registrar el momento máximo que se genera en el ensayo. Tomar intervalos, en lo personal para mí yo he visto que es bastante complicado tomar valores intermedios del momento, ¿ya? Después de determinar el momento máximo, rótese rápidamente la veleta en un mínimo de 10 revoluciones. Inmediatamente después se determina la resistencia remoldeada, en todos los casos dentro del minuto siguiente al remoldeo. Esto más que todo es para el caso cuando se trabaja con, como ya les dije, con las veletas pequeñas para el laboratorio. Entonces en esos puntos sí se puede determinar la resistencia remoldeada, o es más necesario determinar ese valor. Ahora, en caso de que en el suelo esté en contacto con la varilla de giro, determine la fricción entre la varilla y el suelo por medio de ensayos de giro efectuados con varillas similares a profundidades equivalentes. Eso es en el caso de que, o sea, yo les dije que ustedes tienen que introducir las aspas de la veleta bien hasta el nivel del suelo que están estudiando. Puede ser que en algún momento se les pase un poco o mucho, entonces ya ustedes tienen que tomar en cuenta este punto de que determinen la fricción entre la varilla del suelo y entre la varilla y el suelo mediante ensayo de giro con varillas similares. Ya, ahora siguiendo, efectúense ensayos de veleta únicamente en suelos cohesivos inalterados o remoldeados. No deben realizarse en ningún suelo que permita el drenaje o que se dilate durante el periodo de ensayo, como sea arenas o limas, ¿ya? O en suelos en los cuales la veleta encuentre piedras o algún material que pueda influir en los resultados. Eso es bastante complicado aquí en Santa Cruz porque por lo general cuando hay terrenos que son bastante arcillosos la gente les suele mezclar o echar relleno de construcción encima para evitar que se asiente muy rápido, ¿ya? Entonces hay que tener esos cuidados especiales. Posterior al sondeo efectuado, determinen los cálculos para hallar la cohesión y el esfuerzo del corte. Registre los datos y determine los valores máximos y mínimo y medio de cohesión. Y en base a los resultados clasifique el suelo, ya sea blando, muy blando, firme, ya como hemos visto en el ensayo de penetrómetro de bolsillo. La clasificación en función al valor del esfuerzo último. Y aquí podemos ver el ensayo que se hace. Esto se hace, lo hacíamos por lo general en la parte veterinaria, donde hay arcilla a partir de los 60-70 centímetros. Entonces, el problema que yo les mostraba era el siguiente. Siempre aquella vez teníamos que, para poder entrar a 70 centímetros con una varilla de laboratorio de 1 pulgada, era bastante complicado. Entonces se iba a producir, obviamente, miren lo delgado de la varilla y lo que tenía que entrar. Ustedes al aplicar torque, esto se iba a pandear, iba a flexionar. Entonces no es recomendable trabajar en esas condiciones, ¿ya? Ahora, el video dura alrededor de 7 minutos, entonces vuelvan a entrar otra vez a la sesión para que continuemos con la clase. Voy a mostrar cómo es o cómo se realiza el ensayo, ¿ya? Me avisan si da o no da el audio, ¿ya? Tuve problemas en... Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Ensayo de veleta. Para esto utilizaremos una veleta cónica, torsiómetro, tubo de extensión, paladraga, pala, maceta y un listón de madera. Para la realización del ensayo, nos ubicaremos en un lugar donde
se presume se encuentran suelos finos. Luego procederemos a quitar la capa orgánica y a incrustar la veleta en el suelo. Utilizaremos la maceta y el listón de madera para no dañar el equipo. Lo empujaremos hasta que las paletas de la veleta queden completamente incrustadas en el suelo. Luego se ajustará el torsiómetro a la parte superior y se procederá a aplicar torsión con ayuda de la varilla a una velocidad de 0,1 metros por segundo. Esta rotación inducirá la falla del suelo que rodea las paletas. Con esto mediremos la máxima torsión que se aplicó en el momento de la falla, que se leerá en el torquímetro, en el momento que la aguja de este deje de avanzar. Luego retiramos el torquímetro y la veleta del suelo y se procederá a profundizar más para tomar nuevamente los datos a una profundidad media. Para esto es necesario acoplar la veleta a un tubo extensor que incrustaremos en el suelo repitiendo el procedimiento y fijándonos que éste sea anclado lo más verticalmente posible. Luego procederemos con el torquímetro de nuevo hasta que el suelo falle y nos muestre un resultado.
repetimos la operación una tercera vez, a una profundidad mayor. Esto con el fin de establecer características de los diferentes estratos de suelo. El ensayo y se procede a la realización de los cálculos y análisis de los resultados finales. Ya. ¿Quién me puede decir qué errores se presentan ahí en el video? ¿Cómo digo? ¿Qué errores se presentan ahí en el video que acaban de ver? Si estuvieron atentos a la clase. No sería a la altura de esto, queda 10 veces el diámetro. No, para eso ya pusieron ellos por eso les dije que se usa, vieron cuando introducen una varilla más, se colgó. No usaron el equipo, por ejemplo, ella está usando sandalias en vez de botas, digamos, el equipo necesario, no sé. No, de menos he hecho el CPT de chinela, Iván. Dense cuenta algo muy importante que yo les había dicho. La velocidad. Vieron que lo hicieron en un ratito. No, en el primero no tarda ni 15 segundos en girar la veleta. Y ese es el error más común que hay en este ensayo. No lo puedo volver a reproducir. No sé si llegaron a verlo. No sé, me colgó. Ahora vamos a verlo de nuevo. ¿Ya? Introducen la veleta. Utilizaremos la maceta, la parte superior, y se procederá a aplicar torsión con ayuda de la varilla a una velocidad de 0,1 metros por segundo. Esta rotación inducirá la falla del suelo que rodea las paletas. Con esto mediremos la máxima torsión que se aplicó en el momento de la falla y que se leerá en el torquímetro en el momento que la aguja de este deje de avanzar. Exactamente 17 segundos le tomó obtener la falla del suelo. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Sí, el problema. ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros al principio? Cuando estaba explicándole la diapositiva. Que la velocidad igual mismo, él dice en el video, la velocidad debe ser de 0.1 a 0.2 grados por segundo. Entonces, ¿qué decíamos? Que en arcillas blandas por lo general tarda de 2 a 5 minutos. Y en arcillas que son un poco más duras tardarán hasta 10-15 minutos. Que es lo que les había dicho, de que por lo general yo siempre veo que las personas que hacen este ensayo tardan menos de 1 minuto en hacerlo. De aquí lo pudimos comprar
En 17 segundos llegó a determinar el valor de falla del suelo. Ya lo hizo muy rápido el ensayo. Ahora les pregunto, cuando ustedes hacen muy rápido el ensayo de compresión de un hormigón, ¿qué es lo que pasa? ¿No han llevado tecnología del hormigón ni uno de ustedes? ¿Qué ocurre cuando ustedes aceleran la velocidad en el ensayo de compresión del hormigón? Nadie. Al contrario, da más carga. ¿Ya? ¿Nadie más ha llevado tecnología del hormigón o están llevando este semestre? Eso no creo que no lo omitan ni el docente ni la auxiliar que les enseña. Si ustedes hacen que haya mayor esfuerzo, entonces el hormigón, obviamente ya es más parte del hormigón, pero la lógica es esa. Ustedes al hacerlo más rápido el ensayo va a producir que la rotura nos va a generar un falso valor de resistencia, ¿ya? El hormigón, a diferencia de otros materiales, no tiene ductilidad, o la parte dúctil es bastante reducida. Entonces, va a comprimir muy rápido, y como el hormigón reacciona con otra fuerza contraria a la compresión, entonces al momento de reventar la prueba de hormigón va a generar que haya un incremento de la fuerza necesaria para haber producido la rotura. Es por eso que muchas veces hay ese problema, y por eso es que está regulada la velocidad del ensayo de rotura del hormigón, ¿ya? Siempre había algunos vivos que querían hacerlo más rápido para que les dé más resistencia. Y lo mismo pasa en cualquier material. Si ustedes lo obligan a fallar más rápido, les va a dar una resistencia más alta, y eso está mal, ¿ya? Ese es el concepto de esto. Bueno, definitivamente se colgó el PowerPoint. Entonces, vamos con el ensayo de veleta. Entonces, aquí tenemos valores de profundidad para el ensayo de veleta. Tenemos los valores de la escala de torque. En la veleta ustedes van a tener, en la de laboratorio, la pequeñita, valores de 1 hasta 8, y de ahí van a tener valores intermedios, así como hay una regla con milímetros. Entonces ustedes registran ese valor del torque y se van a la escala del torquímetro, ¿ya? Los cuales les van a dar valores para las unidades, que ustedes tienen que interpolar para poder encontrar los valores intermedios. Por ejemplo, si es 7, entonces su valor de torque será de 19.6 centímetros. Si es 7.5, estará en medio de estos dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se registra la profundidad, se registra el valor del torque, el momento torsor para ese valor, el diámetro de la veleta. En este caso, a partir 20, 40, a partir de los 50 centímetros ya debió haber cambiado de veleta. Ya debería haber cambiado yo de veleta. Y que se diga, 1 metro no es recomendable ya trabajar con la veleta de 25 milímetros de diámetro, ¿ya? Y eso hay que tener mucho cuidado. Se asume que el ángulo de fricción es 0, entonces el valor del esfuerzo de torque, ya hemos visto la fórmula, nosotros ya la tenemos, 6 veces el valor del momento torsor, dividido entre pi, por el diámetro de la veleta. Como aquí está en milímetros, ustedes están expresando la fuerza en kilogramos por centímetro, el momento, entonces lo llevan a centímetros, al cuadrado, por 3 veces
La altura de veleta otra vez se divide entre 10 para expresar en centímetros, más el diámetro de la veleta, que es la fórmula que ya hemos visto. Y como ya les dije que se asume que la cohesión es igual al esfuerzo de corte, porque el ángulo de fricción es 0, si ya van a ver círculo de Moore, entonces se van a ir dando cuenta de eso. Entonces la cohesión y el esfuerzo de corte último son los mismos. Ya, ahí están los valores. Y por último ustedes calculan el valor medio, el valor máximo y el valor mínimo de las pruebas que hayan hecho. Ya. Y eso es el manejo de la planilla para el ensayo de corte con veleta. ¿Alguna pregunta que tengan? Disculpa, una pregunta de eso de la velocidad que nos estaban explicando. ¿Cómo se lo controla la velocidad? O sea, que vaya yo a esa velocidad de 0,1 grados por segundo. Lo que sería, tendría que avanzar de 6 a 12 grados por minuto, ¿no? Entonces, uno tiene que hacerlo bastante lento. Podría decir que usted es un transportador y todo eso, pero no es muy recomendable al momento de trabajar. Entonces, uno tiene que hacerlo lento, lo más lento posible. ¿Ya? Entonces, tienes que darte cuenta que en un suelo blando ya has pasado 2 minutos, entonces ya podés ir acelerando un poco la velocidad para el ensayo. Pero no es recomendable, como vimos en el video, que agarró y en 17 segundos lo hizo girar muy rápido. 17 segundos encontró la falla, entonces fue muy acelerado. Entonces, esa velocidad no era recomendable. ¿Ya? Esos suelos con los que estaban trabajando ellos eran un poquito duros. Si se dieron cuenta, da casi, en lo que ella gira, da casi un ángulo de 90 grados. Entonces era un suelo bastante duro. Entonces ahí tenía que haber tardado bastante tiempo, por lo menos 5 minutos para poder determinar la resistencia de la veleta con las normas, con la velocidad que especifica la norma. ¿Ya? ¿Algo más? Gracias. ¿Ya? No hay de qué. Y si no hay más preguntas, yo les paso y nos vemos el viernes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego.